Amén. Vamos a buscar en el libro de Juan capítulo 7. En el verso 37. Dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Amén. Dice, si alguno, yo no sé cuántos hay aquí que tienen sed, pero el Señor dice, si hay uno es suficiente. Si hay uno es suficiente. Dice, el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Yo sé que hay muchos aquí que tienen sed del Señor. Y esta noche el Señor te trae una palabra para tu vida. Una palabra que nos va a transformar, que nos va a cambiar y va a hacer que caminemos bajo esa gloria de Dios todos los días. Amén. Esta palabra es una palabra muy tremenda. Dice que en ese gran día, como dice la palabra, en el último y gran día de la fiesta. ¿Por qué dice en el último y gran día? Era la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta era la más importante de los judíos. Era la última fiesta. Era la que cerraba el año. Ellos daban gracias por la cosecha que habían tenido, pero también ellos pedían al Señor la lluvia temprana para poder sembrar la semilla de la próxima siembra. Era muy importante. Aparte, ellos en esa fiesta, ellos proclamaban la venida, el reinado del Señor. Ellos proclamaban que Dios vendría a morar con su pueblo. Entonces ellos tenían 7 días de celebración, 7 días donde ellos, dice que hacían unas enramadas, tipo chocitas, ¿sí? Y podían hacer en el patio de su casa, en la azotea o en las plazas o fuera del templo. Hacían ellos esas enramadas y durante 7 días ellos vivían dentro de esas enramadas. ¿Por qué? Porque era para recordar los 40 años que estuvieron peregrinando en el desierto. Entonces el Señor les mandó a hacer eso para que ellos nunca se olviden cómo Dios los mantuvo durante 40 años y cómo Dios durante ese tiempo los bendijo, los protegió. Nunca tuvieron enfermedades, su vestido nunca se acabó, sus zapatos nunca se gastaron. Tremendas cosas durante 40 años. Entonces esa fiesta para ellos era muy importante. Y todos los años lo hacían. Y durante 7 días estaban ahí y el 8º día era el día de gozo. Y aquí la palabra dice en el último y gran día, era el 8º día. Era el día donde todos estaban con gozo, con alegría. En ese día el sacerdote tomaba un tazón dorado y iba al estanque del Siloé. Era un estanque que Siloé significa enviado. ¿Se acuerdan el ciego que el Señor hizo barro y le puso en los ojos? Dijo, anda al Siloé y lávate. Y él fue y se lavó y recobró la vista. De ahí sacaba un tazón dorado con agua el sacerdote y lo llevaba hasta el altar. Y mientras los israelitas cantaban Isaías 12, verso 3, dice que él iba y derramaba el agua sobre el altar. Era algo profético. ¿Por qué? Porque en Isaías 12, yo quiero que lo lean, ese Isaías 12, verso 3, para que entendamos el contexto de cómo Jesús estaba ahí. Dice en el verso 2, he aquí Dios es salvación mía,
me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Mientras ellos estaban repitiendo, sacaréis con gozo de la agua de la fuente de salvación, mientras el sacerdote sacaba las aguas, los israelitas estaban cantando. Había un coro que estaba cantando esta palabra: sacarás con gozo agua de las fuentes de salvación. Y el sacerdote iba y derramaba en el altar esas aguas. Era algo profético, declarar que el Señor era su fortaleza, que el Señor era su salvación y que Él iba a permitir que Él venga a morar en cada uno de los israelitas. Era algo tremendo. Para ellos significaba mucho. Era una fiesta importantísima. Pero miren que justo en el momento, dice, que el sacerdote estaba llevando el tazón y el coro estaba cantando esa palabra, en ese momento el Señor Jesús se paró y cortó la fiesta y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué lo hizo el Señor? Él era israelita, Él debería estar con gozo. Y sabes, estaba viendo esta fiesta. Y Israel era un pueblo que tenía muchas fiestas. Pero así a veces comienza lo que un día comenzó con alegría, lo que un día comenzó como algo bueno, puede terminar como una rutina. Y los israelitas al principio, cuando el Señor les mandó a hacer la fiesta, ellos con gozo, porque estaban esperando que vendría el Mesías, que vendría el Señor y que iba a morar con ellos. Para ellos era muy importante. Comenzaron con gozo. Pero a medida que pasaba el tiempo, a medida que pasaban los años, y no fueron 10 ni 20, fueron años, cientos de años que hacían esta fiesta. Era como que se volvió rutina. Claro que llegaba el día y ellos se gozaban. Yo me acuerdo que cuando estaba niño, llegaba el día de la fiesta de Ica, y para nosotros era fiesta, y nos íbamos a Ica con mi papá, y eran un día o 2 días que estábamos ahí, y después del resto del año nos olvidábamos. Pero era que llega octubre y decíamos: es la fiesta de Ica, y nos íbamos. Igual los israelitas, durante el año vivían su vida común y silvestre como todos. Pero llegaba esa fiesta y como que se transformaban. Es como que había un niño que decía a su pastor: pastor, yo no sé, pero antes de ir al templo mi papá es uno con mi mamá, y cuando están en el templo son otro. Porque en la casa se pelean, se gritan, pero solo es cuestión de abrir la puerta del carro y se transforman. Hermanito, Dios te bendiga, y se abrazan y son otros, dice. Y sucedía lo mismo con Israel. Durante el año eran otros, haciendo sus cosas, pero llegaba la fiesta y hacían sus enramadas y se gozaban, y llegaba el último día, estaban con gozo porque era el último día, el rito más importante, donde iban a derramar agua y donde iban a proclamar que el Señor vendría. Y es ahí donde el Señor dice, y se para y alzó la voz y dice: si alguno tiene sed, venga y beba. Todos, yo me imagino que todos voltearon a ver a Jesús. ¿Sabes? Cuando uno comienza el matrimonio, es hermoso. Y lo que comenzó bonito puede terminar feo. Porque al comienzo le dicen amorcito a la esposa. Pasan los años y le llaman por su nombre. Siguen pasando los años y ya no le dicen amorcito ni por su nombre, sino hola vieja. O si no, sus amigos, esa bruja. Y empiezan a cambiar lo que fue hermoso un día. Lo cambiaron. ¿Por qué?
Porque se volvió rutina, se volvió costumbre. Israel era un pueblo de costumbres y nosotros muchas veces caemos en la rutina y en la costumbre. Muchas veces decimos, bueno, voy a ir a la iglesia porque pues el día del Señor es domingo. Y como que nos transformamos ese día y cambiamos nuestra cara y llegamos al templo. Y es una costumbre, es un rito más que hacemos, pero no hay una vivencia. No hay lo que Dios quiere para nosotros. Y el Señor sabía, porque Él cuando miraba a una persona, Él no miraba la apariencia. Él no miraba su cara feliz. Ay, hoy es el día, la celebración, el último día, el más hermoso. Él estaba mirando el corazón. Hipócritas porque estaban repitiendo lo mismo todos los años y no tenía sentido la fiesta para ellos. Por eso Jesús interrumpió la fiesta. Por eso en el momento de más gozo, el Señor se paró y dijo, un momento, dijo, paren toda la fiesta. Porque yo sé que aquí hay gente que tiene sed. Aquí hay gente que en verdad está cansada de vivir lo mismo. Por eso Él se paró y dijo, si alguno, y estaban sus discípulos también ahí, era para cualquiera. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice. Porque el que cree en mí, de su interior correrán, dice, brotarán ríos de agua viva. Esa costumbre de los judíos ya no tenía sentido. No tenía sentido. La fiesta no tenía sentido. Estaban repitiendo y repitiendo. Es como cuando tú ves una película y la repites, ya no tiene el mismo sabor cuando recién la ves. Ya perdió el sentido la vez porque en fin, pero ya no tiene el sentido de la primera vez. La rutina puede matar todos los sueños. Israel estaba en una rutina. Miren, había un joven que era rico y le dijo al Señor, maestro bueno, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, cumple los mandamientos desde niño, Señor. Ah, bueno, le dice, entonces si quieres ser perfecto, entonces anda, vende tus cosas, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y que cuando Jesús dijo eso, se quedó el joven, como dicen, me agarró, ya, y se fue, triste, dice todo. Y Jesús dijo, qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque él llevó desde niño una rutina de ir al templo, de escuchar la palabra, de meditar en la palabra. Era una rutina. Cumplir los mandamientos para él se convirtió en una rutina. Él no tenía a Jesús en primer lugar. Él tenía las riquezas en primer lugar. Él cumplía los ritos, él cumplía las ordenanzas simplemente para que la gente lo vea, pero no tenía al Señor en su corazón. No tenía a Dios en primer lugar. Las riquezas para él eran más importantes que el Señor. Por eso Jesús cuando lo vio, Él le dice que con pena le dijo, anda, vende todo y dáselo a los pobres. Sabía el Señor que Él no iba a responder porque Él amaba las riquezas. Él tenía una costumbre. Él todos los sábados iba al templo, Él ayunaba, Él oraba, Él daba sus diezmos, Él todo, pero no tenía una relación con Dios. Se convirtió en rutina. Y saben, nosotros podemos venir al templo todos los domingos, todos los jueves, podemos diezmar, podemos ofrendar, podemos orar, pero si no tienes una relación con Dios, se convirtió en rutina, en una religión. Y sabes, Jesús no es religión, Jesús es vida. Amén. Jesús es vida. A ti te pueden haber enseñado a estar yendo al templo y el cuerpo se acostumbra. ¿Sabes? Es algo automático. Llega el domingo y tú te despiertas, tengo que ir al templo, ¿verdad? Y si tú ves la hora, las 8, se me hace tarde. Pero por venir al templo, pero no por encontrarte con el Señor. Eso pasaba con los judíos. Ellos esperaban esa fiesta porque era la última fiesta, era la más importante, pero no tenía sentido para ellos. Y sabes, Jesús sabía eso. Jesús sabía que no tenía sentido para ellos, era una costumbre. Dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 14.
Nosotros recién hemos cantado una canción muy hermosa. A mí la verdad que me ministra mucho esa canción. Y yo mientras estaba cantando, le digo, Señor, ven y toma tu lugar, Señor. Este lugar no es mío, Señor. Tú tienes que estar aquí, Señor. Tú tienes que dar la palabra, Señor. Yo no puedo estar ahí porque no es mi lugar, Señor. Eso es lo que yo le decía mientras estaba adorándole. ¿Por qué? Porque yo sé lo que la canción dice. Mira lo que dice en 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que cuando tú cantes, tienes que saber lo que estás cantando. No es cuestión de levantar las manos y sentir que la música te está quebrantando y tú sientes que tus lágrimas caen, pero no sabes lo que estás diciendo. Simplemente estás cantando. Simplemente te dejas que tu emoción te embargue y como somos almáticos, nos dejamos llevar por las emociones, empezamos a llorar y ahí, Señor, pero no sabemos lo que le decimos. ¿Tú sabes lo que significa, Señor, ven, toma tu lugar? Es que tú ya no eres, sino Dios obrando en tu vida. Es que es la voluntad del Señor y no la tuya. Es lo que Él quiere y no lo que tú quieres. Eso es decirle, Señor, toma tu lugar, Señor. Es decirle, Señor, tú eres lo más importante para mí. Lo que tú digas yo voy a hacer. Eso es decirle, Señor, toma tu lugar. No es simplemente cantar, dice, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Voy a saber lo que estoy declarando. Estoy declarando que Él es el primero. Entonces le voy a consultar todo a mi Señor. No voy a obrar primero y luego le decir, Señor, bendíceme. Yo tengo que consultarle todo al Señor. Porque es eso. Oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Tenemos que saber lo que le estamos diciendo al Señor. Y sabes, hay cosas que tú has pedido al Señor sin saberlo. Y de pronto Dios te dice, acá está. Señor, ¿de qué? Hace años me lo pediste, aquí está. Y el Señor te sorprende porque tú no pensabas que el Señor te podía haber respondido de esa manera. Yo sé que a algunos el Señor le ha respondido de esa manera y dijeron, ¿hace cuánto, Señor? Quizás 3, 4 años, pero ahí está, Dios te escuchó. Y quizás ya te olvidaste de esa petición, pero Dios no se olvida. Cuando tú ores, ora con el entendimiento. Cuando tú cantes, canta con entendimiento. Que no sea una rutina, que porque el que está al lado levantó la mano, tú también levantas las manos. Porque el que está al lado dijo, Señor, yo te amo, tú también dices, Señor, yo te amo. No, es cuestión de saber a quién estás hablándole. Es cuestión de saber qué estás diciendo. Oraré y cantaré con el entendimiento. Que no sea una rutina. Que no sea una rutina. Es ahí donde Jesús entra. Es ahí donde Jesús se para. Yo me imagino a Jesús parado y nos dice, un momento, no sigan cantando. Porque si tú crees en mí, dice el Señor, ya no necesitarás un rito, no necesitarás una canción. Todos los días vas a tener el gozo saliendo a borbotones. ¿Por qué? Porque Él está morando en ti. Eso es lo que hizo Jesús con el pueblo de Israel. Él se paró y dijo, silencio. Un momento, pare la fiesta. Y todos los que estaban cantando se quedaron mudos. Y Él alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga y beba. Si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Y sabe lo que estaba diciendo el Señor? Te voy a sacar de tu costumbre. Yo sé que no tienes gozo. Yo sé que es una costumbre que vengas todos los años a celebrar la fiesta, pero no tienes gozo. El gozo es de un día nada más, porque al día siguiente que terminó la fiesta sigues haciendo lo mismo. Estás pecando, estás apartado, no me das el primer lugar. Yo sé que es solamente un día de gozo y el resto del año te olvidas de mí. Por eso que dice que muchos cuando escucharon esta palabra empezó a haber una pelea. ¿Acaso no es Jesús el Nazareno? ¿Ese no es el Hijo de María? Y empezó a haber una pelea. ¿Por qué? Porque no querían entender lo que Jesús les decía. Y sabes, si alguno en verdad entiende
va a decir: Señor, yo quiero creer en ti, Señor, que de mí broten ríos de agua viva. Sabes, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, dice que Israel estaba en Babilonia exiliado, estaba deportado, y durante todo el tiempo dice que Israel estaba orando y ayunando, y dijeron: Señor, ¿cuándo regresaremos, Señor? Y ayunaban y no había respuesta, y oraban y no había respuesta. 70 años exiliados y Dios no movió su mano. Y un día el Señor les habla. Un día el Señor les habla a este pueblo. Y miren lo que le dice el Señor. Tremendo el Señor lo que le dice a Israel, a ese pueblo que ayunaba, a ese pueblo que oraba, un pueblo que estaba constantemente en oración. Dice: he aquí, dice, ¿por qué? Dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Te imaginas que te pongas a orar y ayunar durante una semana y Dios no te escuche? Y en vez que te responda con cosas, te diga: Señor, por gusto ayunas. Porque después que terminas de ayunar, sigues peleando, sigues oprimiendo, sigues robando. ¿Para qué estás ayunando? Costumbre. Pastor, ¿por qué la iglesia no ayuna todos los meses? Porque lo puedes hacer en tu casa. Tú puedes tener tiempo con el Señor de intimidad. Sí, podemos tener un día de ayuno, pero cuando el Señor nos los diga. Hay iglesias que tienen costumbre de ayunar todos los sábados y están ahí, y la gente va como obligada, toca día de ayuno y llegan ahí, y gloria a Dios, pero están obligados. Es una costumbre que tenemos que vigilar, y la iglesia sí, una vez al mes, y llegan y están que cabecean y se duermen, pero están ahí vigilando. Costumbre. Cuando Dios te guía en algo, se te va la costumbre, porque es Dios guiándote, es Dios hablándote. No es tu carne tratando de agradar, sino es el Espíritu hablándote y tú guiándote por lo que el Espíritu dice. Por eso el Señor hizo que se calle la fiesta. Por eso el Señor nos dice en esta noche: no te acostumbres, porque hay una clave para que podamos tener ese gozo. Es creer en Jesucristo, es movernos en la palabra, en la unción de la palabra. Miren lo que pasó a esta mujer samaritana. Ella acostumbraba todos los días a venir a sacar agua, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús y creyó en Él, ¿qué hizo la mujer? Ella fue corriendo, ella dejó el cántaro ahí, fue corriendo a la ciudad a proclamar que había encontrado al Mesías. Ya no iba a estar con esa sed, con esa necesidad. Ahora que encontró a Jesús, era suficiente para ella. Su vida cambió. Ya no era algo costumbrista lo que iba a hacer. No, había algo que tenía sentido su vida. Encontró al Mesías. Cuando Zaqueo encontró a Jesús, tuvo un encuentro con Él, y él nunca más ya nunca más robaba a la gente. Él devolvió lo que había robado. Entró Jesús a su corazón, y de su interior brotaron ríos de agua viva. Ya no era el mismo. Se acabó la religión, se acabó la costumbre, se acabó los ritos. Era Jesús viviendo. Por eso Jesús es vida, iglesia. Él no es religión, es vida en nosotros. Necesitamos conocerle, necesitamos recibirle para que nuestra vida cambie. Ya no tenemos costumbres ni ritos. Jesús quiere morar con nosotros. Jesús quiere tener un encuentro con nosotros. Todo aquel que tuvo un encuentro con Jesús, su vida no fue la misma. Pablo, que era perseguidor de la iglesia, Pablo, que azotaba y asolaba la iglesia, cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue transformada.
Él que era el fariseo de fariseos, él cambió su vida y dijo: Señor, todo lo que yo aprendí es basura, ahora quiero conocerte a ti. ¿Saben por qué? Porque Jesús empezó a morar en su vida y cambió todo. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, nunca más serás el mismo. Ya no serás el mismo. Yo imagino a esa mujer samaritana llegando y diciéndole a su marido: ¿sabes qué? Arreglamos el asunto porque yo no puedo estar más contigo. Estamos en pecado. Zaqueo lo dijo delante de todos ahí: si a alguno le robé, voy a devolverte 4 veces lo robado. Ven de una vez, vamos a arreglar. Él no fue escondido: Señor, ¿qué hago ahora? Son muchos los que le robé. No, públicamente fue algo tremendo lo que pasó con Zaqueo. Y Dios quiere hacer eso contigo. Y el Señor está parado en esta noche y te dice: si alguno tiene sed, no es para el que no tiene sed. Yo me acuerdo de una visión que tuvo la pastora hace tiempo. Había en una mesa una jarra de agua y una gaseosa. Y entró un hermano y miró las dos cosas y tomó la gaseosa y siguió teniendo sed. Y el Señor le dijo: si hubieses cogido el agua, no tendrías sed. A veces escogemos lo que nos gusta y no lo que necesitamos. Y nosotros necesitamos a Jesús para cambiar nuestra vida. Necesitamos a Él para que nuestra vida cambie. No hay otro. Jesús nos puede cambiar nuestra vida. Amén. Y Él te dice en esta noche: si alguno, uno suficiente. Con uno que diga: tengo sed de ti, es suficiente. Con uno que diga: Señor, yo quiero, Señor. Ya me cansé de la costumbre, me cansé de los ritos. Señor, yo quiero. Ese uno es suficiente para el Señor. Y esta noche Él te está invitando, te está diciendo: yo no soy tradición, no soy religión. Lo que yo te vengo a dar es vida. Dice que brotarán ríos. La palabra dice que esos ríos son ríos de agua viva. Y todo aquel que entre en ese río vivirá. Todo aquel que entre en ese río vivirá. ¿Sabes lo que la visión que tuvo el domingo el hermano Luciano? Es lo que el Señor dice: que de esta iglesia brotarán ríos cristalinos sobre toda la ciudad. Esa es la palabra que nos dio el Señor. Es una profecía para esta iglesia, porque Dios va a levantar en ustedes ríos. Ustedes ya no serán personas normales. De ustedes brotarán ríos. Ríos donde ustedes vayan van a impartir vida. ¿Saben lo que significa el río? Cuando el río llega a un campo, empiezan a brotar hierba, empieza a haber fruto. Cuando tú vayas a un lugar y estés lleno del Espíritu, vas a empezar a impartir vida. A esa gente que está triste, vas a impartirle alegría, porque el Espíritu está en ti, porque el río está moviéndose en ti. Ríos de agua viva. No serás el mismo. Ya no estarás igual, porque el Señor está morando en ti. ¿Sabes? Cuando estaba Jesús con Pedro, Jacobo y Juan y vieron la transfiguración, dice que Pedro le dijo: Señor, hacemos una enramada para cada uno, pero nos quedamos aquí, Señor. Él pensaba que estaba en la fiesta de los tabernáculos, que el Señor ya estaba manifestándose. Él no quería salirse de ese lugar. Jesús dijo: no. Vamos a descender. Y sabes, el Señor quiere impartirte esa unción sobre tu vida, pero para que vayas a tu casa y puedas impartir vida en tu casa, para que vayas en tu trabajo y puedas impartir una palabra en tu trabajo, que broten esos ríos y puedan impactar en cada persona. Dios nos llamó a ser ríos. La mujer samaritana se convirtió en un río, y cuando llegó a Samaria, todos recibieron esa palabra y corrieron y encontraron a Jesús y le dijeron: ahora también nosotros está lo mismo. Ya no creemos por lo que tú dijiste, sino que nosotros hemos comprobado. Ellos se convirtieron también en ese río, una fuente inagotable de agua. Es lo que Dios quiere hacer contigo. No un agua estancada. Ríos que broten y corran. El río no se puede detener. El río corre y donde va da vida.
así eres tú. Así todo aquel que tiene sed va a empezar a impartir vida donde vaya. Yo no sé cuántos de aquí quieren escuchar el llamado de Jesús. Si alguno tiene sed, de tu interior correrán ríos de agua viva. Yo te digo esta noche, si tú tienes sed, ven, vamos a orar al Señor y dile: Señor, yo tengo sed, Señor. Yo tengo sed, Señor. Yo te voy a decir algo. La mujer samaritana iba y sacaba agua todos los días. Era ella quien buscaba el agua. Ella era quien sacaba el agua. ¿Sabes qué significa? Que hay mucha gente que para ser feliz se esfuerza en sus fuerzas, en su carne. Se esfuerza para ser feliz, hace cosas para ser feliz. Pero cuando te encuentras con Jesús, ya no te vas a esforzar, porque Él es la felicidad. Él va a completar el gozo en tu vida. Ya no vas a necesitar estar sacando, de esforzarte. No, Jesús es vida. Y Él quiere en esta noche impartirte esa vida. Él quiere darte esa vida, porque simplemente dice: si hay uno solo, el Señor va a impartir sobre ti.